Bien, señoras y señores, está con nosotros el candidato independiente a la presidencia de la República, el licenciado Armando Ríos Peter. Les pido por favor que sean tan amables en tomar sus lugares. Le acompaña nuestro presidente, el licenciado Gustavo Arballo Luján, y por supuesto el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón. Cabrón. Bien, vamos a iniciar. Sean tan amables en tomar asiento, por favor. Bien, señoras y señores, como en los casos anteriores en donde hemos recibido a los señores candidatos, estará con nosotros el licenciado Gustavo Arballo Luján, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Dando esta introducción, posteriormente un mensaje del Consejo Coordinador Empresarial a cargo de su presidente, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón, y por supuesto escucharemos al licenciado Armando Ríos Peter. A los tres, por favor, nuestro aplauso y les rogamos una vez más, tomen asiento para iniciar. Muchas gracias a todos por continuar en el ejercicio de acuerdo con el programa que tenemos en el marco de nuestro 29º Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y me da mucho gusto darle la bienvenida a Armando Ríos Peter, candidato independiente a la presidencia de la República, con quien además hemos estado interactuando desde su posición en el Senado en un tema precisamente toral para los constructores, que es la Ley de Obra Pública Federal, afortunadamente. Y uno de los temas que también más preocupan, con él habíamos venido trabajando en ese momento. Así que vamos a continuar con el esquema y le vamos a pedir a Armando Ríos Peter que primero nos haga una exposición, y después de eso vamos a hacerle las preguntas que, derivadas del consenso, se han generado para conocer su visión, su posición en materia de infraestructura y construcción en este país. Agradecemos a Juan Pablo Castañón, como siempre, desde el Consejo Coordinador Empresarial, el acompañamiento y la integración para que este gran documento que hoy tenemos pueda seguir siendo la propuesta del sector privado en materia de infraestructura. Perdón, antes de pasarle la palabra a Armando, le pedimos a Juan Pablo su intervención. Allá. Gracias, Gustavo. Rápidamente, saludo con gusto a todos ustedes. Le doy la bienvenida al senador con licencia por el estado de Guerrero y candidato independiente para la presidencia de la República, al maestro Armando Ríos Peter. Armando, bienvenido, siempre bienvenido a las organizaciones empresariales. El tema que nos reúne hoy es de suma importancia. Nos interesa participar en un diálogo plural, profundo, en torno a los retos que enfrenta nuestro país y las acciones que debemos emprender. Un México con mejor futuro, la agenda pública del sector privado,
que integra 300 acciones concretas para un México seguro y de legalidad, para un México próspero e innovador, para un México de igualdad de oportunidades y para un México con gobiernos eficientes. Un México sustentable, Armando, que seguramente te interesará todos, pero en particular este capítulo de la agenda del sector privado, un México sustentable que preserva los recursos naturales, que mediante ellos puede acelerar el crecimiento con el aprovechamiento eficiente de nuestras aguas, de nuestra tierra y de los litorales. Adicionalmente, el día de hoy, la Cámara de la Industria de la Construcción ha integrado y se te entregará un documento de política pública de infraestructura para el crecimiento y bienestar, una propuesta de todo el sector privado, Armando, sobre la infraestructura que pudiéramos tener para los próximos años. Infraestructura sostenible 2030. Destaco la gran aportación en este esfuerzo que ha permitido identificar los retos más importantes en materia de infraestructura y políticas públicas, y así como McKinsey ha estimado que se requiere invertir 3.7 billones de dólares anuales en infraestructura al 2035 para cumplir las proyecciones de crecimiento económico. Hemos acordado, Armando, con nuestro anterior visitante, Andrés Manuel López Obrador, integrar un equipo de trabajo de 5 técnicos del sector privado, 5 técnicos del propio aeropuerto de la Ciudad de México y 5 técnicos de cada equipo, de cada candidato. Nos interesa que todos los candidatos participen en una discusión técnica y factible, y que una vez que terminemos esto podamos obtener el compromiso que los candidatos, si lo podemos, porque estoy seguro que así lo haremos, demostrar que el aeropuerto es factible y tiene viabilidad, acepten darle certeza a una inversión tan importante que generará empleos y le dará conectividad a México y evidentemente la logística de un México moderno. Queremos contar contigo, Armando, y tu equipo para hacer ese mismo, y nos gustaría que en tu exposición hiciera referencia a tu visión sobre el aeropuerto y evidentemente sobre la infraestructura que México requiere. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La verdad es que me siento muy animado, muy contento de estar aquí el día de hoy. Le agradezco mucho a Gustavo Arballo y lo felicito por estar hoy aquí en su casa, en Jalisco, en Guadalajara, terminando un amplio periodo de trabajo. Me tocó conocer a Gustavo en varias reuniones, viendo, como él lo decía, la ley de obras públicas, y gracias a él, por su conducto, pude platicar con mucha gente del país, de las distintas cámaras, y ahorita haré algunos comentarios que a mí me parece importante retomar de esa interacción y sobre todo de cómo veo hacia adelante mantenerla con esta cámara y con todo lo que es el sector de la infraestructura. Y muchas gracias también a mi amigo Juan Pablo Castañón, con quien he tenido en su carácter primero de la Coparmex y después ya del Consejo Coordinador Empresarial, pues de tener muchos diálogos, mucho trabajo en la revisión cotidiana que uno como legislador tiene que tener con el sector empresarial. Yo primero quiero empezar pues comentando de lo que está pasando el día de hoy en el Instituto Nacional Electoral, porque me parece que es por lo menos importante de salida que ustedes sepan cuál es mi visión de lo que está pasando en ese instituto, en nuestro Instituto Nacional Electoral, en una de las instituciones, creo yo, pues más importantes que hemos construido los mexicanos y las mexicanas, y que hoy, desde mi punto de vista, pues pasa por un problema grave. La semana pasada, después de que ustedes vieron como la mayoría de los mexicanos a lo largo de 5 meses, donde ustedes fueron viendo cómo íbamos juntando firmas, íbamos recorriendo la República. Ahorita pude saludar a gente que conocí en algunos lugares cuando anduve visitando el país, y obviamente lo digo aquí en Jalisco, donde en reiteradas ocasiones vinimos a pedir firmas. Por aquí andaba
el licenciado Espinosa de los Monteros, que es de la gente del Movimiento Independiente, que nos ayudó a recuperar firmas aquí, a conseguir firmas aquí en Jalisco. Durante 5 meses estuvimos a lo largo y ancho del país consiguiendo firmas de carne y hueso. La gente nos apoyaba, la gente nos daba su firma, y el Instituto Nacional Electoral iba publicitando que íbamos consiguiendo las firmas. Iba diciéndolo día con día, semana tras semana, nos mandaba información. Por cierto, información que nosotros no nos quedábamos, pues porque la aplicación no te permitía quedarte con un testigo. Pero bueno, y de pronto termina el proceso público, operativo, jurídicamente validado por el instituto, y se dan 15 días de una etapa ya no acuerpada legalmente, ya no jurídicamente acordada, oscura, y nos salen el viernes pasado con que a Chuchita la bolsearon, ¿no? Con que las firmas, en mi caso, eran simuladas, es la palabra que pusieron. Entonces, se los quiero decir, agradeciendo la invitación. Nuestras firmas son de carne y hueso, lo digo aquí en Jalisco, donde conseguimos muchas firmas. Mucha de la gente de aquí de Jalisco quiere un movimiento independiente fuerte, y obviamente estamos dando la batalla. Hoy el INE va a definir sobre eso, ojalá que corrija esa decisión que le planteó en sus documentos la Dirección General de Prerrogativas. Yo espero que lo corrijan, porque no solamente falta a la verdad su planteamiento, sino falta la justicia. Y si no, nos vamos a ir al tribunal. Y como estoy convencido que vamos a ganar en el tribunal, porque nos asiste la razón, la justicia y la verdad, pues hoy quiero dejar algunos compromisos con la CEMIC, porque no solamente vamos a estar en la boleta, sino estoy convencido, y espero que la presentación los persuada de ello, de que vamos a ganar la presidencia de la República. Y lo digo con toda contundencia. Bueno, así lo quiero decir, ¿verdad? Con toda fortaleza, con toda contundencia. Es que ahorita que volteé a ver a Adrián Gallardo, un amigo mío de hace muchísimos años, justo por eso me interrumpí, él me hizo llegar este importante documento que pude revisar antes de venir para acá, este de Infraestructura Sostenible 2030, que es el resultado de estos 9 foros que estuvieron haciendo a lo largo del año, y me pasaron ahorita que vi a Adrián 2 ideas por la cabeza. Una, ahí lo conozco desde hace 24, 25 años, pero hoy que es 23 de marzo, pues sí quiero destacar que él fue uno de los grandes colosistas, de los grandes jóvenes colosistas, y en la memoria de uno de los grandes mexicanos, pues que en esto de ir en contra del sistema perdió la vida, pues me parece que es significativo recordarlo. Muchas gracias por el libro, mi querido Adrián. Y bueno, empiezo con la presentación. Me dieron este aparato. Primero que nada, yo me siento, esta cosa sí me siento contento de estar aquí en la CEMIC, porque como decía, con Gustavo y con varios de los presidentes de las cámaras, tuvimos chance de reunirnos en el Senado de la República para ver una de las leyes que son importantes en materia del combate a la corrupción, la Ley de Obras Públicas. Y yo me acuerdo que en aquella reunión veíamos con los presidentes de las cámaras cómo le dábamos un justo equilibrio a una ley que requiere, en términos de obra pública, eficiencia, obviamente certeza jurídica, capacidad de que haya detonantes de competitividad, que la inversión pueda aterrizar, y al mismo tiempo transparencia, y que no haya huecos para que haya corrupción en el área de la inversión pública. Entonces, estar aquí en esta Cámara es importante porque sé lo que pesa esta Cámara, sé la trascendencia que tiene, y obviamente lo importante que es el diálogo, que ahora que estamos a unos meses, a escasos ya casi 3 meses de que se vote por presidente de la República, identificar cuáles son los principales temas que podemos construir juntos. Este tipo de diálogos, y ojalá que haya muchos auspiciados por el sector empresarial, por las organizaciones sociales, son fundamentales porque permiten contrastar lo que pensamos, lo que identificamos, cómo nos vemos, cómo nos comportamos aquellos que queremos ser nada más y nada menos presidentes de México. Identificar qué es lo que piensa quien quiere estar en la silla presidencial, cómo se comporta, cómo se manifiesta, cómo interactúa, es fundamental en estos tiempos. Un foro como este pues permite que estén 6 personajes, Margarita como mujer, otros 5 hombres, y que podamos ver no solamente cómo pensamos, sino cómo interactuamos e incluso cómo resolvemos las inquietudes, las dudas, y cómo podemos sacar valor agregado de lo que ustedes y los otros piensan. Entonces, estar aquí en la Cámara es importante. Primero que nada, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde apunto? Ahí está. Bueno, cosas que ustedes saben, y además de todo yo creo que siempre hay que subrayar.
El sector de infraestructura es detonante del crecimiento económico, genera bienestar social, pues el empleo tiene un impacto importante en la construcción de vivienda, la construcción de carreteras, las inversiones que hay en agua potable, obviamente generan desarrollo, pero generan empleo, y es la base para el desarrollo de nuevos mercados y fortalecimiento de los actuales. ¿Qué es importante de los diálogos que yo he tenido en grupos como este? Tenemos en este país, y siempre lo decimos, es parte de nuestro discurso como mexicanos cotidiano, tenemos un enorme potencial, tenemos una condición geoestratégica, pues yo creo que inigualable. Ningún país tiene la condición de equidistancia hacia América del Norte, hacia América del Sur, hacia Europa, hacia Asia, como la tiene México. Tenemos este gran potencial, tenemos una posibilidad hacia adelante de ser un país trascendente. Pero, por ejemplo, y lo platicaba con el Colegio de Ingenieros Civiles, y en el evento reciente, no tenemos un banco de proyectos. Tenemos un chorro de áreas de oportunidad, pero cuando llega la hora de invertir, de convocar no solamente al sector público, sino al sector privado, pues de repente volteas y no hay proyectos. No hay un banco de proyectos porque no ha antecedido un proceso de planeación contundente, claro, visionario, en el que hay acuerdos contundentes que, más allá de los colores que estén representados, nos permita saber hacia dónde queremos ir. Más allá de que si gana un color o si gana otro, si gana un personaje u otro, la sociedad mexicana y el Estado mexicano como tal no tenemos una planeación que tengamos claramente consensada. No solamente hacia el 2030, como el documento que es importante que ustedes presentan, hacia el 2050. Yo estoy convencido, y además de todo así lo dan los números, los datos, la capacidad poblacional, la potencia territorial que tenemos, México puede ser la quinta economía del mundo en el 2050. Los números nos dan para eso. Pero eso no va a ocurrir por arte de magia. Tienes que tener planeación, tienes que tener programación presupuestal, tienes que tener consensos que te permitan, pues que no haya que de repente gane un gobierno, y ahorita comento lo del aeropuerto, pues de repente que gane un gobierno, ya tiene 70, 80% de contratos licitados en el tema del aeropuerto, pues gana un gobierno y entonces ese aeropuerto pues va para atrás. Eso no puede ocurrir en un país que sea serio y que tenga claridad del tipo de país que quiere ser en los próximos años. Y yo quiero que México sea un país que esté considerada entre las 5 economías del mundo. Tal vez por tamaño no nos da para ser la primera, pero sí nos da para ser la quinta. Hoy somos la 15ª, 14ª. Entonces necesitamos planeación y conformación de un amplio banco de proyectos. Segunda, programación presupuestal pública y privada. A mí me ha tocado ser senador de la República ahora y diputado federal, y a mí me sigue causando urticaria la manera en la que se define el presupuesto público. De repente te dan a los diputados una bolsa de, no me acuerdo si era de 110,000, 120,000 millones de pesos, poquito más, y de repente viene la rebatinga de los diputados, se entiende legítimamente, cada uno de ellos tratando de aterrizar recursos para Jalisco, para Yucatán, etcétera, pero esas inversiones en ese diálogo político no necesariamente corresponden a un plan de productividad, a un plan de competitividad. Entonces tenemos tronadas dos cosas: la visión de planeación y la visión del diálogo político, que es el que te permite tener la fortaleza de los consensos para respaldar una visión de largo plazo. Es que tenemos que tener una lógica de programación presupuestal y pública en la cual haya no solamente certeza jurídica, sino certeza económica, de que si se le va a poner lana nacional o internacional, pues va a ser un tema que te va a permitir, por cada peso, por cada dólar invertido, generar mayores tasas de crecimiento. Y eso me parece que es fundamental. Tercero, un marco jurídico moderno, con regulación, con gobernanza integral, con gestión social y ambiental eficaz. Estas palabras no son mías, son del documento de ustedes. Me las robé para que no crean que no doy los derechos de autor. Pero me hace todo el sentido lo que plantean ahí. Gobernanza integral. ¿Cómo le hacemos para que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal vayan de la mano en las inversiones? Yo estoy a favor del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Ahorita que estábamos platicando, poníamos el ejemplo, ¿cómo es posible que tengamos una inversión de casi 169,000 millones, son dólares o pesos? De pesos. 169,000 millones, sí, dólares estaría canijo, estaría todavía peor que lo que se van a quitar, pero bueno, 169,000 millones de pesos, una gran inversión, y de repente no hay articulación y no hay interconexión en la visión del gobierno estatal y el gobierno municipal en cuanto a los accesos, en cuanto a la dinámica de infraestructura que permita que los municipios aledaños y que permita que tanto la Ciudad de México como el Estado de México estén claramente integrados en esa obra.
Tiene que ser una lógica de gobernanza integral, tiene que ser una lógica de planeación integral. Y hoy seguimos teniendo problemas en nuestro marco regulatorio para ello. Y tercero, nuestros proyectos pues tienen que promover no solamente competitividad nacional, sino también competitividad regional. Yo soy del estado de Guerrero. Me tocó trabajar en los tiempos de la reforma hacendaria, precisamente viendo cómo podíamos articular recursos específicos para el sur, para Guerrero, para Oaxaca, para Chiapas, para Veracruz, para Tabasco, para Campeche. Y de ahí surgieron las zonas económicas especiales. Fue parte de la negociación que tuvimos, en este caso la bancada en la que yo estaba, que era la del PRD, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues ahí están las zonas económicas especiales. ¿Dónde está la articulación de nuestro plan de desarrollo de infraestructura con esas zonas económicas especiales? Pues no van de la mano. Y si no van de la mano, o está todavía precaria esa condición de ir de la mano, pues vamos a ir perdiendo tiempo. No vamos a poder convocar recursos ni públicos ni privados para que eso detone pronto, y vamos a seguir teniendo en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la zona más pobre del país, cuando podría ser en los próximos 20 o 30 años la zona más rica de México, nada más y nada menos, por la frontera que tiene a través del Océano Pacífico con el área que más crecimiento económico tiene en el planeta, que es Asia. Entonces, hay que tener visión de largo plazo. Cierro esta parte para ir a una propuesta que les quiero hacer o una reflexión. Tenemos que tener gran visión en el país. Y eso es lo que le tenemos que exigir a quienes dicen que quieren ser presidentes de México. Hay dos formas de entender el liderazgo. Una es responder a la coyuntura, responder al corto plazo. Eso está bien, es legítimo, se entiende. Además de todo, un político que no logra entender la temperatura del momento y solamente vive en el futuro, no logra conseguirlo porque la temperatura del momento lo rebasa. Hoy hay molestia en el país. Hoy hay hartazgo en el país. Hoy hay la sensación de que la corrupción, la inseguridad nos está desbordando. Y eso lo que hace es que una sociedad esté buscando respuestas. Y muchas veces esas respuestas pues pueden ser de bote pronto y pueden ser fáciles. No te preocupes, hay problemas, estás enojado, pues vente para acá que yo te cobijo. Eso sucede en las sociedades cuando hay liderazgos que aprovechan esa incertidumbre para obviamente echarse al frente y decir, yo soy el tipo de líder que se requiere. Pero cuando ese tipo de liderazgo no tiene una visión de largo plazo, las cosas salen mal. Porque la resolución de las cosas inmediatas no te permite aprovechar la potencia, las capacidades que tienes en el segundo, en el tercero, en el cuarto momento. Un ejemplo de esos es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del que me preguntaba ahorita Jorge Castañón. A ver, cosas como esta. Antes de caer en la parte de certidumbre jurídica, si México está geoestratégicamente colocado en el planeta para ser la plataforma logística, la plataforma de negocios del planeta, pues necesitamos un aeropuerto que tenga esa escala. Necesitamos un aeropuerto que tenga esa visión, que se convierta en un hub para que entre Canadá, los Estados Unidos, América del Sur, la parte europea y la parte asiática, México vuelva a ser, como lo fue con Acapulco, tengo que echarle porras a mi lugar, ¿no?, de origen, como lo fue con Acapulco, el lugar donde se encontraba el mundo. Eso México puede serlo. No solamente es como un aeropuerto, se necesitan puertos, se necesita infraestructura, se necesita el istmo de Tehuantepec, se necesita la interconectividad entre el Golfo, la parte del Caribe y la parte del Pacífico. Pero obviamente que si queremos que sea el lugar de negocios, si tenemos una de las ciudades con mayor potencia y capital productivo del planeta, que es la Ciudad de México, pues necesitas tener un aeropuerto que vaya de la mano con eso. No es solamente cómo resuelves una pista más o una pista menos, es la visión que tú quieres tener. Estaba yo leyendo, preparando la ponencia, el costo de oportunidad, lo que México puede perder porque no se haga el aeropuerto, lo que pierde, ojo, no son los contratos, no es lo que tiene que pagar por cambiar, etcétera, es una pérdida en capacidad productiva, capacidad de competitividad, 3.3% del Producto Interno Bruto al año. ¿Por qué? Porque dejan de llegar turistas, porque deja de llegar capacidad de interconexión de cosas que llegan para generar derrame económico en cuanto a bienes y servicios con el resto de las ciudades, con el resto de la infraestructura del territorio nacional. 3.3%, y necesitamos crecer más o menos al 6 o al 7.
Pues tomar decisiones de ese tipo tiene costos graves y obviamente impacta también en el Estado de Derecho. Si queremos que este país crezca, que es algo que yo deseo además de todo, que remontemos las terribles condiciones de pobreza que tenemos en lugares como el mío, que es Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pues lo que tenemos que garantizar es que haya inversión pública o privada. Y hay una norma básica de la economía: cuando no hay certidumbre jurídica, el billete no llega, la inversión no llega. La inversión está revisando si invierte en México, si invierte en Brasil, si invierte, qué sé yo, en Madagascar. Hoy vivimos en un contexto global en el que obviamente la certeza jurídica es parte de la competitividad. Yo quisiera, bueno, obviamente no quisiera, ¿no? Sería terrible los números que implicaría el cambio en inversiones, que significan cumplimiento de contratos, pues más o menos del 70 al 80% de lo que significan esos 169,000 millones de pesos. Entonces a mí me parece, no solamente en términos de competitividad, sino en términos de certidumbre jurídica, un craso error. Entonces mi planteamiento sobre eso. Pero hablándole al sector de la construcción, no solamente es el aeropuerto, no solamente la infraestructura. El objetivo para crecer de México es convertirnos en una de las principales economías del conocimiento del mundo. Tenemos la población para ello, tenemos el bono demográfico para ello, tenemos el capital positivo para poder invertir, pero necesitamos lugares en los que la gente quiera venir a vivir. Las economías del conocimiento dependen del talento, dependen del mérito, la innovación, el emprendimiento. Necesitamos lugares, ciudades en las cuales podamos atraer al talento del mundo. ¿Y de qué depende irte a una ciudad para vivir? Pues depende de la calidad de vida y en gran medida depende de la infraestructura que tengan esas ciudades. Cómo funciona la vivienda, cómo funciona la movilidad, cómo funcionan los servicios, cómo funciona el agua potable o el saneamiento, que es además de todo donde hay inversiones necesarias, contundentes, importantes en el cortísimo plazo. Pues ahí está el sector de la infraestructura. Queremos ser una economía del conocimiento, necesitamos inversiones trascendentes en nuestras ciudades. Y por lo tanto tenemos que tener lo que decíamos hace rato: gobernanza integral, capacidad de entender que si más del 80% de nuestra población cada vez se sigue concentrando más y más y más en ciudades, tenemos que tener ciudades competitivas donde la calidad de vida sea superior a la que puedan tener muchos lugares del planeta. ¿Quién lo puede pensar eso? ¿Quién lo puede concebir? ¿Y quién lo puede construir? Pues precisamente un equipo como el que está aquí reunido. Un equipo de gente que logre diseñar, pensar y aterrizar ese tipo de visión. Una visión no solamente de los próximos 3 años o los próximos 6, una visión al 2030, al 2050. Y la última, un país con energía. Ahí va a haber un gran debate aparte. Todo el tema de energía va a ser grandioso. Este 1 de julio vamos a definir el tipo de país que queremos. Uno de futuro, uno de pasado, ahorita comento eso. Y en la parte de energía es fundamental que tengamos infraestructura. Yo quisiera plantear algo aquí, obviamente lo iremos construyendo con los equipos que nos alineemos para irlo debatiendo, pero yo leí un documento de la CEMIC, creo que el año pasado, en el que planteaban la necesidad de tener 5% del Producto Interno Bruto en materia de inversión en infraestructura. Yo creo que el número se queda corto y no tengo muy claro cómo lo armaron ese dato, pero yo pienso, y es algo que estamos construyendo con algunos compañeros técnicos, necesitamos solamente en la parte de energía que más o menos el rubro del porcentaje del Producto Interno Bruto sea entre el 4 y el 5%, solamente en la parte de energía, si queremos aprovechar la capacidad extractiva que puede tener Pemex. Pero lo dejo ahí, no solamente en la parte del aeropuerto, creo que la visión tiene que ser mucho más general. Bueno, no los aburro ya con cosas que ustedes saben, pero quiero que sepan por lo menos cuál es la visión de este asunto. ¿Por qué no logramos hacer esto en el país? Es una pregunta que les quiero hacer. Tenemos 3 grandes barreras, 3 grandes nudos, que son además de todo parte de nuestras conversaciones cotidianas de lo que vivimos diariamente: la inseguridad, la desigualdad de oportunidades y la corrupción. Hoy el 95% de la gente se siente harta, molesta, indignada, en gran medida por esto. Aquí solamente, llegando aquí, la primera nota que veo: 3 chavos en Tonalá, levantados, desaparecidos, supuestamente por autoridades de la Fiscalía. No lo sé si sean de la Fiscalía o no, pero es el fenómeno de Ayotzinapa y es el fenómeno de 30,000 personas que están desaparecidas en el país. O la corrupción: 10% del Producto Interno Bruto se pierde por corrupción en México. O la desigualdad de oportunidades: si tienes
2 mexicanos, uno o no tiene seguridad social, o no tiene vivienda, o no tiene salud, o no tiene educación, o no tiene alimentación suficiente. Somos un gigante que puede correr un maratón, pero que nada más lo puede hacer con una pierna. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué no tenemos un banco de proyectos? No parecería ciencia nuclear. ¿Por qué no tenemos planeación los mexicanos? No parecería que fuera algo que solamente es digno de países que tienen un código genético distinto. Yo estoy convencido de que no tener un banco de proyectos o el dominio de estas 3 variables tiene que ver con cómo ha funcionado nuestro sistema político, con cómo evolucionó nuestro sistema de partidos cuando le apostamos a la democracia. 6 palabras con letra C, 6 frases con letra C, tú ya te lo sabes, no me lo vais a, pues que ya lo he escuchado, ¿no? 6 palabras, 6 frases con letra C de corrupción, que si las entendemos como parte de una cadena, especialmente en este sector, creo que podremos entender la disyuntiva en la que estamos para enfrentar el futuro y los retos que significan la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. 6 palabras con letra C que son estas. Una cadena, amigos y amigas, que está construida para garantizar que solamente unos cuantos tengan acceso a los bienes, a los servicios en este país. Una cadena, amigos y amigas, que es la que determina quién tiene seguridad y quién no la tiene. Una cadena que es la que determina quién gana y quién pierde en este país. Y es un sistema. Por eso esta elección la podemos ver desde 2 ópticas. El salpicadero que van a traer todos los candidatos, viendo a ver quién es el más corrupto, viendo a ver a quién le sacan más trapitos al sol, o entender que todos y cada uno de los actores que siguen este sistema son parte de lo mismo. Te los explico rápido. 6 palabras con letra C de corrupción, con letra C de Casa Blanca, con letra C de 43. ¿Dónde empieza la corrupción en México? Empieza en las campañas políticas. Y qué bueno que está el doctor Luis Carlos Ugalde, porque también me gusta dar mérito a quien son los de las ideas. Esta idea original es de él, de Luis Carlos Ugalde. ¿Dónde empieza la corrupción? Empieza en las campañas políticas que cada vez requieren más y más y más y más dinero. Nada más para esta elección, 7,000 millones de pesos de dinero público. Integralia, la empresa consultora de Luis Carlos Ugalde, tiene un documento que señala que por cada peso público llega a haber 6 pesos privados, lícitos o ilícitos, en el circuito de las campañas políticas. 40,000 millones de pesos más o menos, solamente para saber quién tiene el poder. Primera palabra con letra C, donde empieza la corrupción, campañas políticas. Segunda palabra con letra C, de dónde se origina, se siembra, se regenera la corrupción. Compra de votos. ¿Para qué se requiere más dinero? Para comprar votos. Tinacos, despensas, bultos de cemento, billetes de 200 de los que traen a Sor Juana o de 500 de los que traen a Diego Rivera. Campañas políticas, compra de votos. ¿A quiénes? A clientelas electorales. Clientelas electorales que antes aquí en Jalisco fueron azules, ahora son rojas, que en la Ciudad de México, en Iztapalapa, son amarillas, pero como en la delegación Cuauhtémoc ya ganó otro partido, ahora son morenas, como si se hubieran ido a solear, ¿no? Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales. Donde la gente, por cierto, no es vista como gente, como personas, son vistas como pedazos de plástico y solamente llegan los políticos cada 3 años. Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales. ¿Quién pone la lana? ¿Quién es el que pone el billete para que eso ocurra? Cada vez más y más, cada vez más y más y más, pues son los compadres. No he encontrado otra palabra con letra C, entonces fue la que puse, ¿no? Compadres, que ¿qué es lo que hacen? Lo platicábamos en alguna de las reuniones, ¿no? Oye, mi compadre quiere ser presidente municipal. Ah, chingón. ¿Qué onda? Pues vamos a reunirnos, vamos a ir en mi casa y vamos a pasar la charola acá. Y ahí van, ¿no?
Ahí van todos, puta, pues va a estar a todo dar porque es el compadre, le llevamos bien. Pues ahí está la lana, ¿no? El compadre pone un billete. ¿Para qué pone el billete? Por mucho cariño que le tenga al compadre, eso puede ser una parte. Quinta palabra con letra C. Para quedarse con contratos. Contratos de obra pública, contratos de servicios, campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales donde los compadres ponen la lana para quedarse después con contratos. Y lo ejemplifico: ¿quién es el que hace los túneles? ¿Quién es el que hace los puentes? ¿Quién es el que hace los sistemas de agua potable? ¿Quién es el que vende las medicinas? ¿Quién es el que vende los uniformes? Es el compadre que apoyó la campaña. Pero hay una sexta palabra con letra C, amigos y amigas, que si no tenemos muy claro no vamos a entender cómo esta cadena está erosionando nuestra vida comunitaria cotidiana. Los contactos con el crimen. Campañas políticas, compra de votos, clientelas electorales, compadres que financian las campañas para quedarse con contratos o tener los contactos con el crimen, es la razón por la que hoy, día con día, semana tras semana, cuando abrimos el periódico en este país, vemos escándalos de todo tipo, socavones en la autopista del Sol o gente desaparecida en Jalisco. Les voy a poner algunos ejemplos. Yo hace 3 años renuncié a ser candidato al gobierno de Guerrero. Si yo hubiera estado en la boleta, como ahora me quieren quitar, ¿no? Pues no me voy a dejar. Yo hubiera sido gobernador de Guerrero, yo sería el gobernador de Guerrero en este momento, yo era el puntero. ¿Qué pasó en aquel entonces? 43 jóvenes fueron desaparecidos y no llegaron a ver a sus padres. Érase una vez un candidato que hizo campaña, se llamaba José Luis Abarca, compró votos a clientelas electorales en Iguala, y los compadres que lo financiaron eran los integrantes de una banda que se llamaba Los Guerreros Unidos, y a cambio del apoyo para que ganara la campaña, se quedaron administrando la seguridad pública del municipio. Fueron los contactos con el crimen. ¿Y qué resultó de eso? 43 chavos no llegaron a ver a sus papás porque los desaparecieron. Ese es un ejemplo del PRD, el partido en el que yo milité durante 10 años, de una persona con la que yo hice campaña. Y es un ejemplo puntual y público. Y cuando yo les dije que esto no podía seguir, me hicieron como, güey, así es, cabrón, ¿cómo lo vas a cambiar? ¿No? Pues si no te quieres acomodar, pues. Entonces decidí no ser candidato. Ustedes pueden estar pensando, hay algo raro ahí, Dios Peter, aparte de todo se chingó unas firmas, no le vamos a entender, no le vamos a creer, ¿no? Bueno, ahí les va otro ejemplo, cosa que no hice, por cierto, pues nada más lo dije como. Ahí les va un segundo ejemplo, uno del PRI. Érase una vez una campaña donde alguien compró votos, vamos a poner como ejemplo Veracruz, si les parece, a clientelas electorales rojas en Coatzacoalcos o en Minatitlán o en Jalapa, a clientelas electorales donde los compadres que le financiaron la campaña terminaron con contratos donde en lugar de darle quimioterapia a los niños les daban agua. Y ese es un ejemplo del PRI. Ustedes me pueden decir, bueno, algo traes contra el PRD y contra el PRI. Érase una vez un candidato que hizo campaña, que compró votos a clientelas electorales en Sonora, uno de los lugares, por cierto, donde hay de los mayores estreses hídricos del país, ustedes lo saben, y donde los compadres que financiaron esa campaña de padres, que era del Partido Acción Nacional, en regalo y en retribución por esos contratos, le hicieron una presa al señor en su rancho. Es un ejemplo del PAN. Entonces ya llevamos el PRD, ya llevamos el PRI, ya llevamos el PAN. Pero yo, como sé que aquí en la Cámara la mayoría de la gente le va a votar a Morena, va a apostar por Morena, les quiero poner un ejemplo. Bueno, pues les tengo que poner un ejemplo, aguanten. Érase una vez un candidato que quería ser delegado en Tláhuac, en la Ciudad de México, que compró votos a clientelas electorales
y cuyos compadres terminaron administrando el narcomenudeo en la Ciudad de México. Y ese es un ejemplo de Morena. Pero tal vez con estos ejemplos ustedes lo que necesiten es evidencia empírica, porque sobre todo aquí hay muchos ingenieros. Los ingenieros necesitan reforzar empíricamente los ejemplos. Hice una investigación exhaustiva para esta reunión. Me tardé más o menos unos 8 minutos. Aquí está. La tinacocracia. Un chavo en Monterrey me dijo, no es una democracia, es una tinacocracia. ¿Qué tenemos aquí? Un ejemplo empírico rápido. Tinacos azules entregados en Puebla en el 2016 por el Partido de Acción Nacional. Abajo a la izquierda, tinacos entregados por el Partido Revolucionario Institucional en la campaña del 2017 en el Estado de México. Abajo del lado derecho, tinacos entregados por el Partido de la Revolución Democrática en Coyoacán. Arriba, del lado derecho, Morena, la Esperanza de México, entregando tinacos en la elección del 2017 en el Estado de México. ¿Qué diferencia hay? Claro, además de la mercadotecnia del PAN, que es azul, ¿no? No hay ninguna. Es, amigos y amigas, un sistema. Si no entendemos que es el momento de cambiar el sistema, pues lo que vamos a ver son 3 meses donde se van a echar leña, donde se van a echar lodo y donde no vamos a encontrar una ruta para acabar con la inseguridad, con la corrupción y con la desigualdad. ¿Qué les propongo? Y con eso cierro. Cambiemos la sed. Ahí donde hay campañas políticas que compran votos, que en lugar de compra de votos haya conciencia. Soy guerrerense y sé perfectamente el tipo de liderazgo que tiene una cámara como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con sus agremiados, con sus albañiles, con toda la gente que contratan y la riqueza que generan. Yo entiendo que las clientelas, ¿no?, puedan tal vez no moverse, no tienen autonomía, no tienen recursos, están oprimidos. Pero si hay un sector que puede tener liderazgo en este momento, que puede ser de cambio, es este que está reunido aquí. Es este que está reunido aquí. Y entonces, amigos y amigas, ahí donde hay compra de votos, lo que queremos es que haya conciencia, también con letra C. Conciencia de que este modelo nos está acabando, pero que tenemos capacidad de transformarlo y de cambiarlo. Ahí donde hay clientelas, pues que haya ciudadanos de carne y hueso como mis firmas, que quieren algo distinto, que quieren cambiar la realidad de cosas. Ahí donde hay compadres con contratos, donde hay compadres con contactos con el crimen, pues que haya combate al crimen y que haya competencia en la asignación de contratos, también con C. Y ahí me puse ahí medio complicado buscando las palabras. Este, amigos y amigas, es el momento que hoy vivimos en el país. Este es solamente para decirles que un independiente puede ganar, porque yo sé que luego se me quedan viendo, sí, güey, pero no vas a ganar, cabrón. Güey, ni siquiera te han aceptado en la boleta, güey, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ganar, por eso no se preocupen, pero les doy los datos rápido. Esta es la gráfica, empezando el mes de marzo, de un estudio analítico. No son las encuestas tradicionales, estos son estudios antropológicos, además de todo cruzados con bases de datos de internet, la parte de database. Morena tiene 17%. Quien me antecedió aquí tiene más. También tiene más tiempo chambeando, pues, ¿no? Unos 18 años es un tiempecillo razonable para más o menos estar arriba, ¿no? 17%. El otro es el PAN. En realidad no es el Frente, está mal esa gráfica, es el PAN, 10%. 6% el PRI, otros, porque son los de las coaliciones, por eso no es el Frente. 8% que se distribuyen entre las coaliciones. ¿Cuánto tiene un independiente? Si fuera uno solo, 11%. Yo por lo menos tengo mis dudas de que por eso a mí me quieren sacar, pero no es la idea platicar eso, pero se los quiero dejar sembrado. Si solamente hay un candidato independiente, tiene de saque 11%. 11%. Pero fíjense cómo están los otros votos. Estos son los que no han decidido, no saben por quién votar. Pero hay un 22% que sí sabe que no quiere. Por ejemplo, yo no quiero que gane Morena. Y entonces dicen, pues yo votaría o por un independiente, o por el PRI o por el PAN. No hay ninguno de esos aquí seguramente, ¿no?
O lo que dicen es, yo no votaría por el PRI ni loco. Entonces votaría por el Frente, votaría por el Independiente, votaría por Morena. 22%. Fíjense nada más el voto que se puede asignar a un candidato independiente que le haga sentido a la gente, que plantee las cosas de manera distinta. 50% de los votos. Es un buen. Cierro con esto. ¿Qué tipo de liderazgo? Ya me extendí un poquito, pero ¿qué tipo de liderazgo necesitamos? Porque ya veo a Gustavo medio preocupado y atento. El 1 de julio, ¿por qué hay que votar? ¿O qué decisión vamos a tener los mexicanos y las mexicanas? Yo creo que hay 3 cosas que hay que ponernos a considerar. Más allá del planteamiento económico que se discute, se debate, etcétera, es el tipo de liderazgo que necesita este país. Y yo lo que les ofrezco que revisemos es entre un liderazgo que le apueste al pasado, un liderazgo que le apueste al futuro. Esa grafiquita, esa cosa ahí, las chimeneas, las puso mi hijita que tiene 7 años. Me dijo, papá, pon esta. Quien la apuesta a refinerías, y ese va a ser un debate grandioso, con 15,000 millones de dólares para inversiones que pueden estar hasta dentro de 10 años, pues tendrían que ponerse a pensar si los coches, Tesla por ejemplo, así lo plantea en el Economist de hace 3 meses, coches que hoy cuestan con energía eléctrica derivada de energía solar, $350,000, pueden llegar a costar en los próximos 7 años $10,000. Es el coche más barato que hay en el mercado mexicano. En solo 7 años podríamos invertir en una refinería que acabar en 10 años siendo totalmente inútil, porque la tecnología lo rebase. Y si no, pónganse a ver cuánto costaban sus teléfonos celulares hace 15 años. Alguien que le apueste al futuro en lugar del pasado. Segundo, alguien que le apueste una visión horizontal en lugar de vertical. ¿Quién de aquí utiliza WhatsApp? Levanten la mano, por favor, quien utiliza WhatsApp. Pero levántela. Bueno, sí somos varios, ¿no? El WhatsApp es el mejor ejemplo de cómo funciona la sociedad mexicana ahora. Horizontalmente. En un chat, tú puedes tener a 256 personas o no, 259, en donde la capacidad de generar valor agregado es mucho más potente, donde las jerarquías se disminuyen y la capacidad de crear, de revisar, de plantear, de proponer es superior, porque es una aportación colectiva, a diferencia de aquellos que piensan que tienen la verdad y que van a venir a imponerla. Aquellos que tienen la verdad y van a venir a plantear un nuevo México distinto solamente por gracia superior. Eso es lo que hay que revisar en este momento. ¿Cómo queremos el tipo de liderazgo? ¿Horizontal o vertical? Por cierto, la sociedad ya funciona de manera horizontal. La bronca son sus políticos. Si no, pónganse a ver ustedes cómo funcionó el 19 de septiembre. Chats que en solamente 1 hora tenían respondido. ¿Cuántos edificios se habían caído? ¿Cuántos centros de abasto había? ¿Cuántos picos? ¿Cuántas palas? ¿Cuántas manos? Y cómo llevarlo de un lugar a otro. En solamente 1 hora la sociedad lo tenía resuelto a través del WhatsApp. Y tercero, con esto quiero cerrar. Una sociedad de niños chiquitos o una sociedad de adultos. ¿Cuál es el niño chiquito que es posible que todavía tengamos los mexicanos adentro? El que quiere que alguien llegue y le resuelva las cosas. Ay, güey, me van a hacer que esto se convierta en Venezuela. PRI, sálvame. PAN, sálvame, ¿no? O la mafia del poder es lo peor. Sí, sálvanos. Entonces van con Morena. Una sociedad que necesita a alguien que lo vaya llevando de la mano como niño chiquito. Hay una parte de la sociedad, sí, pero hay otra parte de la sociedad que puede tomar decisiones como gente adulta, que ya a estas alturas, 18 años después de democracia, puede determinar con claridad que nadie va a llegar a regalarnos el país que nos merecemos, si no lo construimos nosotros. Es un país de adultos. La última pregunta a la CEMIC es, de toda la gente que está aquí, ¿de qué lado están? ¿Del lado donde quieren ser niños chiquitos? ¿O del lado en el que saben que con su liderazgo pueden ser los transformadores de México? Esa es la elección del 1 de julio y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Muchas gracias a Armando Ríos Peter Jaguar. Muchas gracias por tu exposición. Y también debo decir algo, traes también hecha la tarea, que están de alguna manera efectuadas las respuestas a los cuestionamientos que hemos hecho, pero me gustaría puntualizar lo siguiente. Lo que Juan Pablo comentó hace un momento, que se generó como compromiso con el anterior, que lo tendremos que hacer con todos, es trabajar específicamente con equipo técnico de cara al proyecto del nuevo aeropuerto de México. Eso es un compromiso. El tema de corrupción y la forma de enfrentarlo, no nomás lo conocemos cómo lo has venido manejando, sino también asumes igualmente el compromiso. Lo último que me quedaría preguntarte, y entiendo que así será también porque lo hemos platicado, es tu opinión de una agencia independiente en materia de planeación a corto, mediano y largo plazo. Con esto prácticamente estaríamos cerrando esta participación, pero perdón, yo no quisiera dejar de agradecer la presencia desde hoy en la mañana de nuestro amigo, el senador, hoy senador de la República, Salvador Vega Casillas, quien además preside la Comisión de Energía y quien fue secretario de la Función Pública. Salvador, muchísimas gracias y bienvenido. Compañero en el Senado en ese momento. Esa es la última pregunta y con eso prácticamente cerramos, porque asumimos igual que todos estos cuestionamientos los estamos recogiendo para integrarlo y trabajar posteriormente. Sí, muchas gracias, y rápido porque sé que ya se nos acabó el tiempo. A mí me encanta la propuesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de que tengamos estas evaluaciones técnicas y además de todo que lo hagamos de cara a la gente para que la discusión pues vaya siendo supervisada, analizada y sepamos que es una decisión para los mexicanos, más allá de que nos guste un candidato u otro, queremos la mejor decisión para México, para sus hijos, para sus nietos, para ustedes, para sus papás, es lo que queremos. Yo le entro, me encanta. Segundo, en el tema del combate a la corrupción, pues hay toda una infraestructura que ya está, hay que echarla a andar. Tenemos que tener un fiscal anticorrupción que pueda llegar para revisar desnudo al presidente de la República, y la única manera en la que puede llegar un presidente que se pueda ver desnudo frente a esa realidad es alguien que llegue sin todo este circuito. Solamente lo puede hacer un candidato independiente que llegue sin tanta lana, porque los partidos políticos se volvieron adictos al dinero, esa es la verdad. Entonces, en este momento de nuestra historia, tenemos que ubicar que si se volvieron adictos al dinero, hay que mandarlos a rehabilitación. No sé cuál será el oceánico de los partidos, pero lo que sé es que es un momento en el que hay que generar una condición donde algo nuevo nos convoque a que todos entendamos que hay que cambiar el asunto. Y tercero, y así podrás nombrar un fiscal anticorrupción y que el sistema jale mejor, lo comento porque Castañón estuvo muy metido precisamente en ese asunto. Y tercero, yo estoy a favor de una agencia independiente, lo vimos cuando yo fui constituyente de la Ciudad de México. No salió como se planteaba por parte de la CEMIC, pero me parece que está el andamiaje básico. ¿Yo qué les propongo? Yo estoy convencido que la razón nos asiste, que la justicia y la verdad nos asisten y que vamos a estar en la boleta. Estoy convencido de eso, lo digo de corazón. Fue mucha chamba con mucha gente y así la vamos a defender. Si estamos en la boleta, vamos a participar en un debate que tiene que tener estas características, hacia dónde queremos que vaya el país. Y estoy convencido que podemos ganar la presidencia de la República. Yo con lo que le comprometo a la CEMIC en esta parte de la agencia independiente, reunámonos después de la cruda del 2 de julio. Pues hay que festejar, cabrón, ha estado difícil, cabrón, ¿no? ¿Por qué les planteo eso? Y lo decía con el Colegio de Ingenieros. Este documento que ustedes ya tienen es una base muy potente, en la cual tenemos que convocar a toda la República, a los colegios de ingenieros, a las universidades, a todas las distintas áreas que pueden pensar cómo vamos a articular el México exitoso del 2050. Imagínense que nosotros llegamos al primer día de gobierno con ese documento robusto, consensuado con la sociedad. Imagínense que nos podemos pensar los mexicanos
por una vez en nuestra historia, como algo integrado con esa lógica. Solamente si lo construimos juntos. Y neta, la parte de infraestructura que ustedes representan en vivienda, en turismo, en energía y telecomunicaciones, nos puede dar esa sensación de que México va a ser el país exitoso que estamos convocados a hacer. Entonces yo los invito que el 2 de julio no solamente pensemos en la agencia independiente, sino que pensemos en esa visión, en ese documento acordado como el primer acto de gobierno, luego ganando las elecciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy bien. Me pongo mi saco para la foto. Muy bien, y a continuación, señoras y señores, bueno, pues se le entregará al presidente Eduardo Ramírez. Hacer mucho gusto. Esta es la entrega. Así es, se le entrega al licenciado Armando Ríos Peter. Bueno, pues este libro que él conoce ya muy bien, Infraestructura Sostenible 2030, y por supuesto un ejemplar del libro del 65 aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Se ha integrado también el nuevo presidente, el presidente de CEMIC 2018-2019, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal. A ellos les damos un fuerte aplauso, por favor.